es lo mismo que explica aquel gran investigador Iván Pavlov, que es un fisiólogo ruso, el cual estudió los reflejos condicionados. Diréis, ¿qué es eso de los reflejos condicionados? Pavlov experimentaba con perros en concreto. Como casi todos los investigadores, investigan con animales. Pues bien, él había estado estudiando las secreciones glandulares gástricas que se producían al dar alimento a los animales. Pues bien, Pavlov, para que resulte sencillo de comprender, en síntesis lo que comprobó es que estas secreciones gástricas ante el alimento, pasado un tiempo, aunque no les diera alimento a los perros, su sola presencia, la sola presencia de Pavlov, hacía que los perros segregasen esas mismas, igual que cuando, como si él les hubiese dado el alimento. También comprobó que darles el plato, acercarles el plato donde acostumbraba echarles la comida, también producía las mismas secreciones gástricas en los animales. E incluso comprobó que sus pisadas, en cuanto las oían los perros, provocaban esas mismas secreciones glandulares. A él, Pavlov, esto lo denominó secreciones psíquicas, ya que no había razones fisiológicas para que se justificase esta secreción en los animales. De este modo, este gran investigador ruso define en su obra, que yo os animo a leerla porque es muy interesante, dos tipos de reflejos: los reflejos innatos que se hallan en nuestro organismo de modo instintivo, y aquellos otros que son condicionados, o lo que es lo mismo, son aquellos reflejos resultantes a la adaptación de ese organismo a determinado ambiente. Es el caso de los perros que, ante la presencia del investigador Pavlov, cuando después de un tiempo de darles comida, provocaba una secreción gástrica en los perros similar a los días en que él les daba comida, aunque no les diese ninguna en ese momento. El movimiento, como digo, del cacharro de la comida, o también sus pasos. Pues esto mismo que descubrió el gran investigador ruso, esto mismo es lo que ocurre con nosotros los espíritus cuando sentimos cerca la presencia de un espíritu que fue nuestro verdugo en el ayer. A lo mejor fue nuestro verdugo hace siglos, pero en ese momento sentimos un ataque, como si de nuevo el ataque se produjera. ¿Se produce el ataque? No. Es un reflejo de épocas remotas. Los espíritus erramos de muchas formas. Diréis, ¿cómo ocurre esto? El mecanismo es bien curioso y los hermanos espirituales nos lo relatan. Nos indican que en el pasado remoto, como digo, muchas veces violamos la ley divina, pero ese recuerdo de esa violación de la ley divina genera en nosotros un remordimiento y un complejo como de culpa. El remordimiento, esa imperiosa fuerza que diríamos está al servicio de la ley de Dios, nos guarda un recuerdo fiel
de el error que cometimos o los errores que cometimos, y no, es la que nos entrega, la que nos une a nuestros enemigos en los planos inferiores una vez que desencarnamos, y nos conduce forzosamente a recoger la cosecha que hemos sembrado en nuestros hermanos. En su consecuencia, a través de ese pasado delictivo nuestro, venimos a caer en las manos de nuestras víctimas del ayer. El desequilibrio, como digo, de esos centros espirituales o periespirituales es obvio al ser sometido a esas flagelaciones nuestro perispíritu. Volvemos, reencarnamos y, como digo, si cambiamos, entonces nuestros verdugos del ayer pueden convertirse en unos amigos del hoy. Si perseveramos en la práctica del bien, todo es posible reequilibrarlo, inclusive nuestro perispíritu. En la práctica del bien, como digo, está la solución. En el amor, en definitiva, está la solución a todos esos problemas, una vez, cuidado, que nosotros adquirimos la conciencia de que la enfermedad que nosotros pasamos, en este caso la epilepsia, es un resultado de un mal moral practicado en el pasado. Hay millones de personas irascibles en la tierra que tenemos el hábito de enfadarnos con mucha facilidad. En esos enfados desequilibramos los centros nerviosos. No penséis que solo es por el mal practicado a otras personas. A veces somos nosotros mismos los que practicamos ese mal con nuestro propio cuerpo. Un buen ejemplo de ello son las personas irascibles. Esa acción sostenida en el tiempo desequilibra nuestros centros nerviosos. Esos excesos de enfado, de violencia, y son las que muchas veces son los causantes, conforme nos indican los mentores espirituales, incluso de las conocidas demencias precoces, de las neurastenias de distinto grado y orden, y también de muchas epilepsias. Hay muchísimas personas que utilizan para mitigar los síntomas, los hipoglucémicos, los insulínicos o el metrazol, y sin embargo esos seres, esos hermanos, si fuesen ayudados por el Evangelio y por la práctica del bien, tantas o mayores logros alcanzarían en el tratamiento de esas anomalías mentales. Al decir esto, no estoy despreciando en absoluto, ni los espíritus tampoco, que son ellos en definitiva los que nos dan todos estos conocimientos. No despreciamos en modo alguno la labor de la psiquiatría cuando ella se realiza con dedicación a los enfermos mentales, ni afirmamos tampoco que no hay ninguna excepción y que todos los enfermos deben dejar su tratamiento, para nada. No estamos diciendo en absoluto esto. Tan solo deseamos sobresaltar que tan solo los hombres con nuestra conducta podemos reforzar y revigorar, vigorizar el alma, o por el contrario lesionarla. Es decir,
no hay castigos divinos. Nosotros mismos, que somos los autores de las lesiones o de la elevación a nuestra propia alma. Cuando, queridos hermanos, cuando nosotros somos los que lesionamos el alma, es evidente y es bastante lógico que nosotros vengamos obligados por la ley a ser los responsables de nuestra propia mejoría, que vengamos a ser los médicos de nosotros mismos, de ese cambio. Si la enfermedad, como digo, es el mal moral, una vez que recobramos el equilibrio de nuestro perispíritu a través de la práctica del bien, como digo siempre, entonces será a través de esa práctica del bien y de la vivencia evangélica de ese médico de almas que es Jesús, que podremos volver a conquistar la salud. Cuando a través del altruismo aprendemos a sacrificarnos por el bien de todos, es evidente que nos engrandecemos, del mismo modo que es fácil comprender que, por ejemplo, el criminal, cuando esparce muerte y dolor alrededor suyo, establece un reino de sufrimientos y de dolor en su propio interior. Entonces, bien podemos comprender que si bien las medicinas son necesarias en los casos más difíciles, en los que todavía el alma no adquirió, como decimos, conciencia, en los casos en que la enfermedad presenta sus grados más pequeños, más suaves, la práctica del bien, repito, y la vivencia evangélica en el hogar mucho puede ayudar a las personas, a los espíritus endeudados como somos nosotros. Lo mismo, no solo en la epilepsia, en cualquier otra enfermedad. El pájaro con alas débiles no puede volar muy alto, queridos hermanos. No empecemos por querer hacer grandes obras ni grandes misiones. La primer misión de cada uno de nosotros es mejorarnos a nosotros mismos, ser un poco mejor cada día. Con eso ya haremos suficiente, porque siendo nosotros un poco mejor, también seremos mejores hermanos para todos los que están a nuestro alrededor. Estamos diciendo que los medicamentos hipnóticos no son útiles para los enfermos mentales, no. Lejos de eso, los hermanos espirituales dicen que en la etapa más severa de la enfermedad, cuando el espíritu reencarnado manifiesta una ignorancia absoluta mental, ahí es preciso neutralizar el sistema nervioso ante esos choques, esos ataques del perispíritu. Pero cuando nuestra conciencia despierta para la espiritualidad superior, cuando comprendemos que la enfermedad no es un castigo divino, sino que es el resultado del mal que nosotros mismos hemos practicado, el remedio más eficaz, nos informa la espiritualidad mayor, que consiste en la propia fe positiva, en la autoconfianza, la confianza en nosotros mismos, pero en la confianza absoluta en Dios nuestro Padre, en el trabajo honesto y cuidado en los pensamientos nobles. El pensamiento noble es muy